Muy buenos días, amigos que se enlazan otra vez en esta nueva semana de labores. Muy buenos días a quien nos acompaña ya en esta nueva transmisión. Hoy lunes 20 de julio ya estamos con más informaciones, con un nuevo invitado. En esta ocasión hemos invitado a Gerson Almeida Espinosa, él es parte del grupo Movimiento Promotores del Cambio, quien nos acompañará para conocer un poco más con respecto a una propuesta o alternativa que busca dar a conocer a la ciudadanía en esta época de cambio. Pues obviamente estamos viviendo o a las puertas de un año electoral. Pues ahora las propuestas y alternativas políticas que están comenzando a salir a la luz para que la ciudadanía justamente vea el provenir que más le proponga al pueblo ecuatoriano y buscar políticos en realidad sean intachables en su imagen. Gerson, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Noticiero Última Hora a través de nuestra plataforma Prensa S. Muchas gracias, buenos días también con todas las personas con quienes se están uniendo ahora y van a seguir esta entrevista por medio de este canal. Un saludo y bueno, estamos con muchísima expectativa de lo que se viene en adelante, el país requiriendo muchísimas soluciones, más que discursos, más que palabras. En este punto lo que tenemos que hacer es empezar a accionar y por eso creemos que existe un grupo de gente joven que se está reuniendo para hacer, y también de todos los estratos y sectores del país, para hacer un cambio y eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias, Gerson, igual, pero antes de entrar en materia política, justamente queremos conocer un poco quién es Gerson Almeida Espinosa en la parte profesional y política. ¿Cómo nació políticamente? Bueno, yo soy una persona que tengo padre y madre ecuatorianos, también soy ecuatoriano por nacimiento, pero en razón de las funciones de mi padre, que eran oficiales y diplomáticas, yo nací en Brasil, en Curitiba, Brasil, en funciones diplomáticas, un caso algo así como el de Sixto Durán Ballén o Galo Plaza Lazo. Fui inscrito en la Embajada de Ecuador en Brasil y de ahí fui viajando por algunas ciudades y países del mundo, entre los cuales está Caracas, Venezuela, en donde yo me gradúo en la escuela, luego regreso otra vez, después de haber venido acá al Ecuador, repito, por los viajes, me gradué como bachiller en ciencias de la humanidad, se llama allá en Venezuela. También obtengo el bachillerato ahí, vengo acá al Ecuador, entro a la universidad, mi perfil es a pesar de ser físico, matemático y químico biólogo, entro a la universidad con una fuerte convicción y vocación en el área social, y así hago mi carrera universitaria en la Universidad Católica y luego en la Universidad SEC. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas, soy abogado de los Tribunales de la República en servicio activo, es decir, estoy litigando actualmente, tengo un bufete. Soy doctor en Derecho en Jurisprudencia y también doctor en Derecho Económico Internacional, donde se abarcan muchísimas áreas del saber político. Aparte de eso, tenemos una fuerte vocación cristiana. Nosotros hemos trabajado por algo así más de 23, 25 años en el ámbito cristiano y de esa manera hemos visto muchísima realidad. Cubrimos, y soy el representante legal del Ministerio Betel a nivel nacional, cubrimos a una serie de ministerios a nivel nacional, como repito, y en esta búsqueda del bien, de la preservación, del superávit, etcétera, yo he venido desarrollando durante estos últimos 12 o 13 años una doctrina política que se llama el pragmatismo ético. Juntamente con esto, hace aproximadamente un año, nosotros vimos cómo en el país empezaron a darse algunas interpretaciones raras que vulneraron el debido proceso, principalmente con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Eso de ahí generó un debate nacional, se hizo una consulta, y esa consulta pretendió ser aplicada por dos personas al recurrir al registro civil. En el registro civil, la persona que estaba haciendo las veces de juez de registro civil negó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y esto subió en conocimiento o en apelación de ellos que propusieron, no en apelación, sino en la proposición de un recurso. Este recurso era un recurso de acción constitucional, de protección. Entonces, el juez de primera instancia, un juez natural de lo civil, resolvió ratificar lo que había dicho el registro civil. Ante esto apelaron a la decisión y esto tenía que subir naturalmente a la Corte Provincial, y en la Corte Provincial se produce la vulneración del debido proceso. ¿Cuál es la vulneración del debido proceso? Entendemos que en un Estado de Derecho nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar las normas que se deben aplicar, pero sin aplicar estas normas, ellos, sin resolverlo de fondo,
envían el asunto a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que es el organismo jurisdiccional de mayor jerarquía aquí dentro del país, lo que hizo fue aceptar esta opinión consultiva. ¿Por qué se vulneró el debido proceso? Se vulneró el debido proceso simplemente porque la cuestión no se puede aplicar directamente una opinión consultiva, sino que tiene que ser una sentencia con fuerza vinculante. Esta no era sentencia, era una opinión para un caso determinado. Eso fue lo que le pasó al Ecuador, que al Ecuador le aplicaron una opinión consultiva, y en base a una opinión consultiva que no tiene fuerza vinculante para los estados adherentes, se hizo aquí una cuestión en la Corte Constitucional, y a pesar de que salimos nosotros como colectivo en todas las ciudades del país, salimos algo más de 200 o 300 mil personas a la calle en esa oportunidad. A pesar de eso, la movilización social no logró ningún resultado palpable. A continuación se produjo la discusión del Código Orgánico de la Salud, que tenía también algunas otras cosas, y también el Código Orgánico Integral Penal con respecto específicamente al aborto, y en donde se trataba de vulnerar también precisamente el debido proceso. La norma constitucional dice que existe derecho a la protección de la vida desde la concepción, y mientras no haya reforma constitucional, el tema central no se puede tratar. Es decir, iba a haber una antinomia. Imagínense los grupos de poder lo que estaban haciendo, si iba a ser una reforma legal, habiendo una disposición constitucional. Quienes conocemos de derecho sabemos que primero tiene que hacerse la reforma constitucional y velando el debido proceso. Y la convicción que también a nosotros nos anima, obviamente hicimos ahí sí la lucha estructurada, fuimos a la asamblea, metimos presión en la calle, en todo el país, hicimos la lucha académica y finalmente logramos el resultado. Esto es que se siga respetando lo que ya estaba establecido. No se dio un aumento, sino un respeto. En base a esto, nosotros nos dimos... El tema que nos estamos refiriendo justamente es al tema del matrimonio igualitario, que en su momento también hubo pues, su primera presencia social, como se podría decir, en favor de estos grupos, igual que en el tema de los abortos. Bueno, primero fue el tema del matrimonio igualitario, en donde salimos a la calle y desgraciadamente vuelvo a decir que eso pasó por alto porque se vulneró el debido proceso. La segunda lucha fue en la asamblea con respecto al aborto, y ahí sí logramos triunfar. Pero nos dimos cuenta que no solamente era cuestión de asumir una actitud reactiva, sino que nosotros tenemos que tener una actitud proactiva. ¿Y cuál es una actitud proactiva? Es que uno tiene que ser un elemento, un actor político para poder hacer valer su posición, y no solamente eso, sino tener una presencia siempre para evitar la vulneración del debido proceso al que me refiero. Y así es como nace la necesidad de, junto con todo lo que estábamos viendo, que el país, a pesar de ser un país rico, a pesar de ser un país lleno de recursos y de potencial, porque una de las cosas más grandes que tiene el Ecuador es el capital humano, a pesar de tener todas estas características, repito, está generalmente sumido. Hoy usted ve una crisis, una corrupción galopante, los recursos no alcanzan, es como que usted tenga 20,000 millones de dólares, pero no le alcanza, entonces algo está fallando. Con la doctrina que le estaba diciendo, que se llama el pragmatismo ético, nosotros lo que tratamos de hacer es conectar la producción con la productividad, eliminando todos los factores de distorsión a la producción, y de esta manera lograr un superávit. Coyunturalmente también el respeto al debido proceso, porque un país con inseguridad jurídica no puede haber productividad, un país con vulneración al debido proceso no puede haber productividad, un país en donde se han polarizado las posturas de toda la sociedad no puede haber productividad. Y entonces yo me encuentro, o nosotros los ecuatorianos nos encontramos en este momento en la necesidad urgente de hacer algo. Allá por el mes más o menos de septiembre del año 2019, octubre, noviembre, empezamos las gestiones para lograr la aprobación en el Consejo Nacional Electoral y lograr así la aprobación de un movimiento que congregue a toda esta representación a nivel nacional, y el 11 de diciembre del año 2019 nos dan la autorización para empezar a recolectar firmas. Todo se hizo desde el punto de vista legal, obtuvimos la autorización. Dentro del padrón electoral teníamos la obligación de recolectar algo así como 195,000 firmas. Avanzamos bastante dentro de 2 meses en un hecho casi inusitado por todo el apoyo que tenemos a nivel nacional, pero desgraciadamente el asunto de la pandemia nos detuvo. Y entonces ahora lo que hemos retomado el asunto para poder llegar a la inscripción en el registro electoral, y ahora le estamos dando con toda fuerza, y así estamos yendo a las centrales, solidificando los puntos, logrando el apoyo. Lo vamos a lograr, y en este momento estamos básicamente queriendo establecer esto que es el pragmatismo ético, junto con el respeto a la vida y con respeto al debido proceso, lo cual nos dará una sociedad de paz. Así nace el movimiento político PRO de manera oficial. La definición del movimiento PRO específicamente es derecha, izquierda. ¿Cómo se califican ustedes
para esta participación electoral? Note usted que existen unos paradigmas políticos, ¿no? Desde 1780 usted va a encontrar la definición de derecha e izquierda, y la mayoría de la gente que estudia un poco de ciencias políticas, y casi todos los ciudadanos, conocemos derecha, izquierda, centro, centro derecha, centro izquierda, y esa es la ubicación política. Pero espacialmente ese es un paradigma. ¿Por qué? Porque existen otro escenario dentro del cual se ubican los ideales de la política. Existe una doctrina que usted habrá escuchado, la doctrina del caos, que también es una forma de gobierno. Es el desgobierno para gobernar, ¿verdad? Algo así como lo que estamos viendo ahora, que el desgobierno también gobierna, porque la gente en una desesperación lo que hace es elegir no por la virtud o por los méritos académicos o por las propuestas que se quieran dar, sino por el menos malo. Y esa es una forma de gobernar del caos. Entonces usted tiene izquierda y derecha que surge a partir de la discusión filosófica de los puntos políticos en la Revolución Francesa. Pero ¿cuál es el paradigma actualmente? El paradigma es que quien está ubicado a la derecha tiene, por ejemplo, una ubicación espacial de todo lo que es la doctrina liberal del comercio, y eso aplicado a las políticas económicas y también sociales van a traer un desequilibrio. Me explico. Por ejemplo, quien está con los medios de producción lo que va a querer hacer es, para poder lograr un superávit, a veces se logra una fría visión acerca de lo que se necesita, y se empiezan a vulnerar los derechos del trabajador, se precariza el trabajo, se rompen algunos de los elementos constitutivos y básicos de lo que en derecho laboral se entiende como derechos del trabajador, que tienen que ver con el área social. Se vulnera, por ejemplo, el derecho a la estabilidad. La remuneración siempre tiende a bajar porque es una política neoliberal, una política que trata de buscar superávit para el dueño del capital. Por el otro lado, la otra es la doctrina social, que cuando tiene un extremo se va hacia el comunismo. La doctrina social, en cambio, lo que trata de hacer es hacer prevalecer exacerbadamente también el derecho del trabajador, que no está malo, porque el derecho del trabajador tiene que ser reconocido, pero cuando se exacerba, esto es lo que lleva, cuando viene un gobierno de izquierda, por ejemplo, a gravar el capital del productor, gravar el patrimonio del productor, ponerle aranceles para la maquinaria que va a importar, ponerle aranceles a sus productos, etcétera. Entonces usted se va a dar cuenta que, de acuerdo con la teoría política, hay un péndulo, ¿no?, que va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y siempre va a ser reactivo, reaccionario. Es decir, que cuando esté en izquierda se va a desbaratar lo que hizo derecha, y derecha va a desbaratar lo que hizo izquierda, y sucesivamente así. Eso es lo que nos ha pasado, 200 años de historia republicana en el Ecuador, y no hemos tenido nosotros una ideología política propia. La doctrina de derecha o liberal bien podría aplicarse a los países europeos que tienen un capital, bien podría aplicarse a Estados Unidos, que tiene un capital, un terreno y características propias para poder aplicar esa política. Y lo mismo sucede con la doctrina de extremo socialismo. Rusia, todos los países que después de la guerra nosotros conocemos como el Pacto de Varsovia. Entonces, nunca nos hemos puesto a pensar nosotros qué es lo que el Ecuador necesita. Mire, yo estoy en total desacuerdo con esta palabra que se ha utilizado muchísimas veces de modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que usted plantea? ¿Liberal, social, de derecha, de izquierda, de centro? La pregunta que usted me acaba de hacer. ¿En dónde se sitúan ustedes? Para mí no existe un modelo de desarrollo, más bien existen modelos de subdesarrollo. Cuando nos exigen políticas que van desde la economía, pasan por la salud, siguen hacia lo económico y hacia lo social, usted va a ver que en realidad son planes y modelos de subdesarrollo. Esas imposiciones que nos hacen desde el extranjero a lo mejor son buenas o tienen buenas intenciones, pero no son aplicables para el Ecuador. El Ecuador tiene su propia realidad, y ahí es donde surge la necesidad de ubicarnos espacialmente, no en un lugar específico de estos dos puntos paradigmáticos de la política que le estoy diciendo, la derecha o la izquierda. Lo que el pragmatismo ético, como una forma de pensamiento teórico crítico y no utópico que estamos planteando nosotros, plantea es: nosotros nos ubicamos, existe derecha, existe izquierda, pero el tablero político también tiene gobierno de arriba y gobierno de abajo. El gobierno de abajo es el gobierno del caos, la destrucción, lo que le estaba diciendo, la anarquía, la desestabilización, algo así como lo que usted va a encontrar en ideales del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, en donde lo que se trata de proponer es el caos para la desestabilización, sea de derecha o izquierda, siempre y cuando no se alinee. Y ahí usted va a ver una serie de postulados que están gobernando desde este punto y que influyen a la derecha o a la izquierda sin hacer distinción de doctrina política. Nosotros estamos arriba, nosotros vamos desde el ideal, vamos desde la virtud, vamos desde el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es la aplicación de la resolución que se necesita en ese momento desde el punto de vista académico, probado, lo cual implica que yo podría utilizar las políticas de la derecha, del centro, de la izquierda, que están probadas y que han dado resultado,
pero sin conculcar el derecho ajeno. Es decir, una política de derecha que no se vaya en contra o precarice los derechos del trabajador y viceversa. Aplicar una política de izquierda para precautelar los intereses del trabajador sin conculcar el derecho de los trabajadores, que además de los empresarios, que además son el motor económico de esta nación. El pragmatismo ético no solamente busca la verdad de su doctrina a través de la utilidad, sino le pone un límite. Por eso se llama pragmatismo ético. Vamos a ser prácticos sin conculcar el derecho ajeno, para no caer en el sofisma que Napoleón bien dijo acerca del libro de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Somos una doctrina política práctica, no utópica, y es nueva, novísima. Considere usted que ya hay países alrededor del mundo que están llamando, que empiezan a llamarnos y dicen, bueno, explíquenos un poco acerca de esta teoría. Es nueva. Y así nosotros desde Ecuador podemos dar una nueva teoría política. Eso es lo que consta en los estatutos aprobados en el CNE y hacia ese sector vamos. Por lo tanto, es incluyente. Este movimiento es incluyente, no es excluyente de estas formas, siempre y cuando se ponga la ética, la moral, que tanta falta le hace a nuestro país. Si bien es cierto, nos encontramos en un año electoral y con ello nos acompaña incluso una crisis sanitaria, nos acompaña también un distanciamiento social, un pueblo decaído y decepcionado políticamente hablando por parte de las autoridades que eligen y a su vez no cumplen su plan de trabajo, su plan de gobierno. ¿Cómo llamar a esa gente a creer en la propuesta que Gerson Almeida está proponiendo con este nuevo cambio? Justamente con lo que yo le estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Lo que hemos visto durante 200 años, no son 20 años de política, no es un juego de la última década, no se trata de una yuxtaposición de criterios. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de dejar políticas claras para los que vienen detrás de nosotros. Nosotros, esta generación, no tan joven, pero tampoco tan mayor, nos encontramos con un vacío no solo de poder, sino con un vacío de teoría general de Estado. No tenemos políticas de Estado, no tenemos legado político, no tenemos historia política que nosotros podamos echar mano. En este momento nosotros lo que tenemos que hacer no es una reconstrucción, como estoy escuchando que algunos están diciendo. ¿Reconstruir qué? Lo que tenemos que hacer es construir, lo que tenemos que hacer poner es bases, lo que nosotros tenemos que hacer es amalgamar, romper todas estas distorsiones que le estoy diciendo. Utilizamos mucho nosotros en nuestro discurso la palabra ecuatorianísimo. Eliminar esto que a nosotros nos ha hecho tanto daño durante tanto tiempo, la separación entre costa, sierra, oriente, región insular. Esto de aquí que solamente pretende mandarnos a la balcanización. Si a eso le sumamos que los últimos periodos lo único que han hecho es contraponerse, nosotros lo que estamos planteando es una unidad. Tenemos que unirnos. Por eso es que el pragmatismo ético no está en la derecha, izquierda, sino que está sobre ellos y aplica la tesis buena de cada uno de ellos para poder llevar adelante un desarrollo. Cuando nosotros dejemos el poder, dejaremos teorías de Estado, nosotros dejaremos legado político, propuestas en la seguridad, propuestas en la salud, propuestas en la educación, de tal forma que sea de derecha o de izquierda, vamos a proteger los elementos del Estado. La unidad es importante, la unidad, la paz. ¿Quién ha buscado la paz últimamente? Una cacería de brujas. Sale el gobierno de turno y viene la cacería de brujas. Pasamos 2 años persiguiendo políticamente a los adversarios políticos y el Ecuador no desarrolla. Lo que nosotros llamamos es a la paz, a la integración, a la unidad, a la práctica, no al discurso, no al dogma, a la práctica. ¿Cuál será la estrategia que en este caso de sostenibilidad podría implementar Gerson Almeida dentro de su plan de trabajo, dentro de su plan de gobierno, sabiendo que la crisis económica en el país no solo ha sido a causa de la pandemia, sino también de la mala administración de los recursos que normalmente se tienen? Si bien es cierto, vivíamos del petróleo. Ahora el petróleo no tiene un precio que nos permita sustentar todos los ingresos y los egresos básicos del país. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia qué sector productivo apunta Gerson para reactivar la economía del país? Miren, si nosotros vemos objetivamente lo que ha sucedido, después de esta crisis el Ecuador pudo haber terminado con un superávit maravilloso. El Ecuador es eminentemente agrícola. ¿Y qué fue lo que más necesitaron las personas dentro de las casas? Comida. Usted se va a dar cuenta, haciendo un examen de lo que sucedió, que hubieron muchísimos consumidores dentro de los hogares, y no solamente en Ecuador, sino también a nivel latinoamericano. Nosotros somos unos excelentes productores agrícolas. Una de las cosas que yo siempre he dicho es la distorsión que se produce entre la conexión de la producción y la productividad. El Ecuador tiene muchísimas áreas, no solamente es multidiverso, el Ecuador además es mega diverso.
Entonces, cuando usted tiene varias aristas a las cuales puede echar mano, varias, muchísimas. El petróleo, afortunadamente, fue descubierto y nos producía una renta, pero era una sola cosa. En base al petróleo hacíamos el presupuesto general del Estado, pero no se han considerado otros rubros que son muy importantes, dentro de los cuales ya nos estamos incorporando. Vuelvo a repetir, la agricultura es fundamental, incluir valor agregado, eliminar intermediación innecesaria, reducir todo lo que son las distorsiones a la producción para que la productividad se pueda ver, fomentar también otros sectores que están relegados. La industria es muy buena, la industria de las flores, la industria de camarones y todo lo demás que ha sido hecho privadamente, yo pienso que se tiene que dar un impulso. Reactivar, no, porque vuelvo a decir, el Ecuador no ha dejado de ser productivo. La pandemia no ha quitado el verdor de nuestras costas, de nuestra sierra, no ha quitado el brillo del sol, que le da una facultad de una fotosíntesis al Ecuador tremenda para poder lograr una ventaja competitiva con respecto a otras naciones. La productividad se podría incrementar, el valor agregado a los productos se podría incrementar y no hacernos dependientes de un solo rubro, que en este caso el petróleo, y que además ahora ya no está sujeto a un precio, sino que es variable, ¿no? El día de mañana se nos pone caro el petróleo y ya no es un referente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es reactivar la productividad, sino conectar, esa es la palabra, conectar la producción a la productividad en todas las áreas que tenemos y también dejar un legado de buena administración. Uno de los factores que más distorsionan la productividad es la corrupción, pero la corrupción también es endémica, entonces la corrupción tiene que ser tratada de manera técnica y no solamente de manera ideológica o política, porque ahí vemos un montón, vamos a golpear la corrupción. ¿Y cómo va a golpear la corrupción? Vamos a golpear metiendo preso a todos los corruptos. Ok, metemos preso a 200 personas que han sido corruptas. Y el día siguiente, los índices de productividad, ¿qué pasó? Todo tiene que ser sistemático y todo tiene que ser organizado. Todo va de la mano. Lo que la justicia tenga que hacer, tiene que hacerlo. Pero lo que le corresponde al Estado es incentivar la productividad y conectar los factores de desarrollo. En el tema de aliarse con otros movimientos, con otros partidos políticos, ¿de qué manera lo está haciendo? ¿O de la logística o estrategia que aplicará el movimiento PRO justamente para llegar a acuerdos con otros movimientos o políticos? Porque es una parte, si bien es cierto, estratégica, valga la redundancia, justamente para llegar a un objetivo, ¿no? Claro, ¿lo ha descartado? Sí. ¿O piensan llegar también con candidatos propios o también piensan llegar con candidatos justamente de tiendas políticas aliadas? El escenario político en este momento es tal cual usted lo dice, con muchísima claridad, con meridiana claridad política. El escenario ecuatoriano requiere la unidad, que es lo que estoy planificando y declarando. La alianza lo vamos a tener que hacer antes, durante o después. Y una vez que nosotros estemos con algunos grupos que son afines a nuestro pensamiento, obviamente vamos a dar el anuncio, pero se tiene que hacer. Lógicamente, esto de aquí tiene que ver con coincidencias políticas, también económicas, sociales, ideológicas, pero yo creo que en algo estamos de acuerdo todos los ecuatorianos y es que necesitamos la practicidad para poder tener productividad, superávit y paz. ¿Cómo analiza Gerson Almeida justamente el tema? Estamos en la parte política, si bien es cierto. Renunció un vicepresidente, tenemos una cuarta vicepresidente. ¿Cómo usted interpreta tú la renuncia del ex vicepresidente y la postura también de la nueva vicepresidenta a querer trabajar justamente en unión a la sociedad? Bueno, lo de la renuncia del vicepresidente ya se lo veía venir, y es más, yo en mi Twitter y en mis tweets que yo he puesto hace algún tiempo, ya se veía venir esto aquí. Es una estrategia política, ¿no? La estrategia política que se iba a desalinear del gobierno de turno, que a propósito ha mostrado ineficiencia en ciertas áreas, principalmente la económica, en el manejo de esta crisis de salud, etcétera. Desde el punto de vista político esto ya se veía venir, él se desalinea, luego se va a alinear con algún sector, da la imagen de haber hecho algo en cuanto a la resolución de los problemas de salud, cosa que no ha sucedido, y luego él capitaliza su accionar políticamente. Desde el punto de vista ético, no se olvide que nuestro movimiento es pragmatismo ético, lo que acaba de hacer el vicepresidente carece de ética hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo he puesto el ejemplo, lo que ha hecho el vicepresidente es algo así como en media pandemia, cuando él estaba haciendo la dirección de la cuestión de la dirección sanitaria, se iba por los hospitales, iba por aquí, por allá, capitalizó muy bien esa obra, por cierto, con recursos estatales,
Entonces, claro, dio la imagen de que él estaba haciendo, pero en realidad era con recursos del Estado. No solucionaban nada, pero estaba la imagen de quien se daba vueltas por ahí. Y digo que no solucionaban nada porque los frutos están ahí a la vista. El objetivo que se trataba de cumplir no se dio. Aquí en Quito estamos en este momento colapsados con el sistema sanitario. No hubo coordinación con el COE nacional de entrada, hubo un pésimo manejo. Luego se hace cargo el vicepresidente. En fin, él pudo capitalizar políticamente el asunto, pero desde el punto de vista ética es algo así como un general que se encuentra en plena línea de batalla dirigiendo a sus soldados, y cuando más arrecia la batalla, el general sale de la línea política para ir a gestionar su ascenso. Desde el punto de vista ético, no está muy bien lo que ha hecho el vicepresidente. Desde el punto de vista político, obedece a una estrategia, y la nueva vicepresidenta que asume el rol tiene algo de sensatez. El haber ocupado aduanas también le da un trasfondo. En fin, son del mismo grupo. Es recomendada del presidente de la República como gente que quiere lograr el progreso y la paz. Esperamos que la imagen de ella lo que haga es ayudarle al país a salir adelante en lo que tiene. Son 9 meses que tiene. En esos 9 meses se puede hacer poco del punto de vista de la construcción para ella porque se le acaba el periodo, pero si es que ella puede poner en práctica alguna política para que la transición del que viene detrás sea en los términos más potables políticamente hablando, sería ideal. Yo sí creo que ella le hace mejor, ella es mejor figura que María Paula Romo o que Roldán. Sin embargo, así están las cosas en el país y tenemos que pedir que lo que ella haga en adelante le beneficie a la patria, porque es lo que necesita el Ecuador. Le agradecemos, mi estimado Gerson Almeida, por haber aceptado nuestra invitación. Pues estas puertas de medio de comunicación están abiertas cuando usted crea conveniente. Su mensaje y su llamado a la ciudadanía justamente para que se unan justamente a este proceso de cambio que ustedes están impulsando con Movimiento PRON. ¿Cuál es su mensaje y su despedida también, por favor? Muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad, licenciado López, y a todo este prestigioso medio por esta oportunidad. Yo siempre he dicho en el último tiempo que nos imaginemos a un Ecuador en donde todos somos incluidos para una productividad plena. Respetar los conceptos básicos en los cuales cada uno de nosotros nos desenvolvemos para lograr el mejor potencial de cada uno de nosotros. Siempre he propugnado también que la patria tenga una conexión entre la producción y la productividad. Siempre he hablado, y en este tiempo es un momento muy propicio para ponerlo en práctica, la solidaridad. En este momento nosotros tenemos que tratar de seguir adelante. Sin embargo, con el escenario que ya hemos tenido en los últimos años y en las últimas décadas, las recetas que son las mismas de hace 100 años, que son las mismas de hace 50 años, izquierda, derecha, que es lo que hemos tratado en extenso en esta entrevista, no han dado los resultados. Yo propongo nuevas ideas para nuevas resoluciones, y con las nuevas resoluciones superávit y un progreso que se vea sostenido por la ética. En ese sentido, les llamo a todas las personas que se sientan afines al progreso, porque este sí es un mover progresista, bien entendido, no progresista en términos económicos, progresista en términos sociales, progresista en sentido económicos. Animo a todas las personas que tienen algo que aportar a la sociedad que se sumen. Estamos en las 24 provincias y nosotros creemos, Dios nos está apoyando y creemos que vamos a lograr la victoria. Vamos más allá de la victoria y nosotros creemos que hay un cuerpo ecuatoriano joven que quiere meterse. ¿Quién es? Es toda la sociedad ecuatoriana. Así que un abrazo a todos, un saludo, muchas gracias y vamos adelante. Muchas gracias también, estimado Gerson, por aceptar nuestra invitación. Pues nosotros también ya estamos despidiendo esta señal. Les agradecemos a todos quienes se unieron justamente en esta nueva transmisión y este nuevo inicio de semana. Pues decíamos obviamente que siempre las decisiones políticas que se tomen internamente en la familia, pues sea obviamente consensuada justamente para buscar un progreso, un bienestar justo para eso, para que nuestros hijos a futuro tengan un país también muy rentable, muy saludable, muy protegido y obviamente, ¿por qué no?, muy próspero económicamente. Agradecemos, Gerson, tu participación. Nosotros también ya estamos despidiendo. Le agradecemos mucho a nuestros amigos que se enlazaron justamente a esta señal del noticiero Última Hora a través de la plataforma Prensa S. Estaremos el día de mañana con otro nuevo invitado y obviamente con más informaciones políticas, sociales y económicas. Saludos.